Según la Real Academia Española, anfitrión es la persona que tiene invitados a su mesa o a su casa. Para mí hay una conexión concreta, es una línea que atraviesa el jazz con la música de tango. Como los grandes compositores de tango tienen sabiduría como de compositores clásicos, y el jazz también hay mucho de virtuosismo. ¿Opinan lo mismo que yo o estoy diciendo una barbaridad? Sí. Ay, ¿no? Sí, sobre todo son dos músicas populares que están bien fuertemente marcadas en dos territorios distintos. Bueno, uno de Estados Unidos, el otro de Argentina. Sí. Nacieron más o menos en la misma época y sí, con todos músicos muy bien formados. El tango es una música bien de la calle que se enseñaba de manera oral. Y en el jazz pasó algo parecido, y después con el correr de los años obviamente empezaron músicos muy preparados a interpretar estos estilos. Pero yo creo que aparte de la orquestación, sí, salvo exacto. En las big band están los vientos, pero acá estaban las cuerdas y Sí. los bandoneones, muy parecido a las grandes orquestas de jazz, las grandes orquestas de tango. Cuando se terminan las orquestas de jazz y arrancan los grupos chicos, acá también pasa lo mismo, y aparece mi abuelo, por ejemplo, con su grupo. Bueno, Así tu abuelo muy es como una parecido. especie de, ya sabemos quién es tu abuelo, ¿no? Lo que sucede con la música argentina, con la aparición de su música y su impronta. Pero también una cosa que suma es la posibilidad de la improvisación dentro del tango, ¿no? También puedo mencionar a Hugo Díaz, un montón de grandes improvisadores, ¿no? ¿Qué opinás al respecto, Diego? Yo creo que el papel de Piazzolla es de Piazzolla abuelo. Ahora hay que decir de un Piazzolla porque hay varios. Sí. Por lo menos dos. Tres. En realidad, tres claramente. Es muy interesante porque él era un gran improvisador y se cuidaba de improvisar. Por ejemplo, las grabaciones que él odiaba, las que hizo en el 59 en Estados Unidos, él toca el bandoneón de una manera que después no tocó nunca más. O sea, improvisa sobre los acordes. Cosa que uno podría decir, bueno, no sabía hacerlo. Recontra sabía Más hacerlo. bien que sí. Pero después se contiene, sí, trata cuando improvisa sobre el material del tango, no hace improvisaciones. No hacía lo que hacía Berlingeri, por ejemplo, que era un músico de tango, pero que donde podía meter una blue note la metía. Claro, digamos, o Dino. Bueno, pero Dino es un músico más ecléctico en cuanto a su... Berlingeri era claramente un músico de tango, pianista y arreglador de troilo. Totalmente. Pero un tipo muy, muy, muy enganchado, le gustaba mucho el jazz, evidentemente. Hay grabaciones increíbles en ese sentido. La grabación, él toca en el primer disco long play de Eladia Blasquez. La versión de Sueño de Barrilete, tocada por ellos, es un blues. Porque ella está todo el tiempo adelantando el tiempo. Ella cantaba muy a lo cantante de blues. Sí. Es más, su primer disco con un tema suyo era un blues, Humo y Alcohol. Mirá vos. En el 58, Mirá con vos. Malvicino y otros músicos, un grupo que se llamaba Los Qué Cuatro groso. del Sur. Y gran amiga de tu abuelo, obviamente. Porque Totalmente. han hecho cosas juntos. Muy, muy amiga totalmente. ¿Y tu Pero camino? refleja un poco ese contacto que vos decías. Sí, totalmente, también, ¿no? totalmente. Y en la canción, en la voz... Estaba pensando, porque 100% de acuerdo con lo que relataba Pipi recién, ¿no? De las... No sé si decir evolución, pero ese movimiento histórico desde las distintas formaciones, las orquestaciones. Ahora, en el jazz, no sé si es una evolución o no, cada vez más, en los últimos 50, 60, 70 años, las voces empezaron a ocupar un lugar instrumental. Claro. Yo creo que hay algo más conservador. Me quedé pensando mucho de tu pregunta. Mira vos. Hay algo más Mira conservador vos. en el tango, y me pregunto si tiene que ver con lo poético, Ajá. que hace que no se juega tanto con la melodía. La melodía hay que Es defenderla, esa, la sí. palabra hay que sostenerla. Este rol de mascarón de proa que tiene el cantante en el tango. ¿Cómo? ¿Qué es eso de que se va a meter? No, ¿qué pasó con Ni loco. el varón y con la mina? Y hay algo, pero a lo mejor está pasando y yo no lo sé, ¿no? A lo mejor, no sé, cantantes contemporáneas de tango están empezando a buscar eso, porque después definitivamente hay una relación muy estrecha entre los dos géneros. Absolutamente. Tal vez es un poco también por las épocas, ¿no? Hace unos años, en un disco que hicimos con Adrián Yáñez, grabamos Cuando tú no estás, de Gardel. Pero como Y Lepera. Y Lepera y alguien más. ¿Ah, sí? Sí. No sabía.
como una canción, como una balada de jazz. Cuando yo viviendo en Estados Unidos les digo a alguien, querría hacer esto, pero pensalo, que es Gardel, pero me quedan como diciendo, ok. Entonces les digo, imagínate que es Cole Porter o que es Irving Berlin. Listo, me dijeron. ¿En serio? Y listo, perfecto. Le diste la consigna. Claro. Diste la consigna. Y había algo que es la misma época. Entonces Lo que pasa se es ve que había que muchas. en el tango como que el protocolo es diferente. O sea, yo he visto cantantes de tango y digo, yo voy a cantar con mucho respeto este tanguito. Y digo, uno no se imagina eso en otro género. Exacto. Yo voy a hacer este tema de los Stones con mucho respeto. Ni en pedo. O sea, no funciona. Y en el jazz no existe esa idea directamente, es impensable. Claro. La improvisación, además, en el tango es más de fraseo, digamos. De fraseo, exacto. De quedarse, ¿no? Sí, de cómo se maneja la cosa. La gran Lavie, ¿no? Que se va trazando de una manera Sí, de impresionante. muchísimos. Bueno, lo que hacía el bandoneón de Troilo, digamos. Claro, ¿no? claro. Los cantantes lo hacían. Y lo que también. hacía el Negro Juárez, que lo hacía él con él mismo. No, eso era una cosa impresionante, Sí, sí, sí. ¿no? Único y irrepetible. ¿No? Es tremendo. Yo desde los pianistas creo que siempre hubo un ida y vuelta, ¿no? Porque se juntaban y había pianistas que eran de tango, pero que tocaban, bueno, Tarantino, ¿no? Osvaldo Wow, Tarantino, terrible. un único. Pero también me parece que tanto Carlos García, Salgán, Claro. eran tipos que iban y venían, ¿no? Sí. Y que estaban en ambos géneros En un momento, y se sí. juntaban todos y no hacían discriminaciones en nada, ¿no? No. Todos eran Exacto, amigos y tocaban exacto. juntos y se escuchaban. Bueno, en el eso creo ciclo que del era Club del Vino que hacía el Quinteto Real, era como ir a escuchar a la Mahavishnu, era como un momento, y además te encontramos con un montón de gente de otros géneros Sí, disfrutando total. de eso, que era una maravilla Total. terrible ese quinteto, que fue tremendo. Sí, porque a los yaceros les gusta mucho el tango. Claro, exacto. Pensar que en alguna época, en un par de largas décadas, Sí. convivía todo eso. Sí. Pensando en tu pregunta, Sí. me vuela la cabeza pensar que la típica la jazz en el mismo lugar, tocando al mismo tiempo, evolucionando juntas. Bueno, Impresionante, ¿no? pero ustedes de alguna manera con la banda están logrando como una nueva visión, porque es un grupo de jazz y de tango, o sea, como siempre hay una cosa que se cruza, más allá de que es Pipi Piazzolla, creo que hay una búsqueda de ustedes, inclusive en esto nuevo, de tocar el escalandruna eléctrico, que me encanta. ¿Cómo se llama esa propuesta nueva? Y nada, hacemos lo que se nos da la gana. No tiene, se llama. pero pará, no, porque a mí me gusta que ustedes tienen como conceptos, Piazzolla, después con Elena Roger, después Sí, hay son como- proyectos, son proyectos que de un tienen un grupo contenido, una El bajada. rótulo está en proceso todavía. Pero es un ya disco va a completamente llegar. eléctrico, Sí, electrónico. Sí. Sí, se nos ocurrió, estábamos en una combi por Ecuador el año pasado, estuvimos 40 días de gira y viste, empezamos a hablar, nosotros nos llevamos muy bien, entonces es muy fácil llevar a cabo proyectos, pues uno tira una idea, otro tira, che, me gustaría probar esto, y Muso en la pandemia estuvo como loco con el EWI, tocando el saxo El electrónico. EWI es un saxo MIDI, digamos, como que dispara los sonidos de un módulo. Entonces la onda fue, bueno, tráelo, y él dijo, bueno, sí, podemos hacer un disco más eléctrico y no sé qué, y así empezaron todos a coparse y Mariano arrancó con el eléctrico, yo cambié el approach y bueno, y así se fue dando. Esta música era una música que tocábamos acústica, con otro encare, y ahora cuando la electrificamos cambió. Absolutamente. Sí, rotundamente, y estamos muy contentos, estamos muy contentos con el proyecto, muy motivados, fue como salir de la zona de confort, y Claro. estamos todos muy, felices.
Es indudable que cuando uno menciona Escalandrún hay como una bajada muy importante de Astor Piazzolla, y me conecta con el grupo electrónico de Astor Piazzolla, que los dos lo escuchamos. ¿Vos lo escuchaste en vivo el grupo electrónico? No. Vos sos una niña, nosotros somos un poco mayores. Como Eso fue, un mes. Niños grandes. eso fue, para mí me rompió la cabeza, pues me acuerdo que era un boliche muy chiquito llamado La Ciudad, en donde escuché ya con Schneider, que acá me acabo de enterar que era después, ¿no? Que una segunda formación. Sí, una primera etapa. Creo que al principio en La Ciudad tocó con Agri también. Yo los escuché por primera vez, creo que en Buenos Aires, en La Ciudad, y después en La Botonera en Mar del Plata, con Agri. Y la sensación, no sé, yo era bastante chico, tendría 17 años, 16, una cosa así, era que se cortaba el aire con cuchillo. O sea, Agri tenía una actitud totalmente distinta al resto del grupo. Claro. Y no parecían llevarse demasiado bien musicalmente. No, porque además su Ahora, instrumento, el grupo claro, sonaba fantástico, digamos. Sí. Lo que puedo decir que, bueno, esa fue la primera música que escuché en mi vida, porque yo tenía 4 o 5 años e iba a todos los ensayos, todos los conciertos. Es un sonido que a mí me pega fuerte, ¿no? Es como, no sé, también el disco de Elis Regina y Tom Jobim. Ese se escuchaba en mi casa cuando yo era un bebé y yo escucho eso y siento cosas, ¿viste? Terrible. Como una música muy linda. Y me pasa lo mismo con el octeto electrónico, que creo que fue, como vos decís, un gran acercamiento de mi abuelo hacia los jóvenes, ¿no? Hacia los rockeros, hacia el movimiento ese fuerte que había del rock, que mi abuelo admiraba muchísimo y festejaba. Pues mi abuelo encontraba que el rock estaba evolucionando y él quería estar cerca de cosas que evolucionaran, ¿no? Era eso, más que una cuestión social. Era una cosa. Era una cuestión de su propio instinto de estar en donde estaban los cambios. Exacto. Sí. Lo nuevo. Con todo lo incómodo que eso puede hacer y a la vez con todo lo virtuoso, ¿no? Sí, aparentemente le salió bien porque, por ejemplo, en mi caso personal, yo empecé, lo primero que escuché de Piazzolla fue eso. Ajá. O sea que... Sí, y te atrapó. Por supuesto, me De voló hecho, la cabeza. tuvieron un encuentro con Charlie Spinetta en ese momento, los invitó. A Spinetta lo invitó a tocar, y dijo, no, yo no puedo tocar esto, ¿no? Pero fue Tomeguvich, que era su guitarrista, y se fue a Europa con él. Digo, fue una influencia y un contacto hermoso en esa época. Háblame de tu disco que no me porté muy mal. No. Me porté muy mal. Ese tema, ella quería tocar Mundo Arjo de Spinetta, que es un tema que tiene 4.000 acordes por compás. Por segundo. Sí. Y que hice la y yo ya estoy grande para eso. Hice la tarea de transcribir en su momento. Esto solo lo comunico en defensa del cantante, que siempre se le da al cantante. Bueno, eso está todo transcripto por la señora. Bien. Pero es un chino. Es un chino. Y el pianista que lo grabó en un prócer. Martín Bejerano. Espectacular. Claro, sí, con quien vengo trabajando hace muchos años. Bueno, hay como un disco salido que es unánime. Que es, digo salido, porque hay uno que está por salir. Uno salido, otro por salir. Bien, perfecto. Hay uno salido que es unánime que salió en septiembre. ¿Salió físico también? No salió. Es otra Seguimos conversación con que debemos problemas tener acerca ahora. de lo físico y lo virtual. Bien. Bueno, Unánime fue un disco que yo tenía ganas de hacer invitando a personas de distintas partes de Latinoamérica y que tuvieran algún tipo de recorrido en el jazz o en la improvisación o en lo contemporáneo. Completamente ridícula la idea. Pero fui buscando gente y libre. así fue que... Bien. Sí, ¿no? Entonces le dije a Bejerano, ¿qué te parece si haces un dúo con Chucho? Bueno, me dice como diciendo, está loca, toma desde temprano. Chucho Valdés, tremendo Chucho Valdés, pianista cubano. Martín es medio cubano también, pero tiene un entrenamiento en el swing que he tocado con Roy Haynes durante 20 años y otros. Pero está como entrando a aceptar su raíz cubana. Y bueno, a Chucho le encantó la idea, lo conocía a Bejerano también, entonces hicimos unas cosas de Ignacio Cervantes, de música clásica cubana, para llevarla de nuevo a la cosa popular, ¿no? Un poco lo que había hecho en mi disco anterior. Acá me siento como la mina de Metrópolis que tiene esa casquete. Te queda bárbaro. Esto. Es pura moda.
que en el disco anterior habíamos usado Ginastera y lo habíamos llevado de nuevo. Bueno, no te puedo mirar del todo porque... No. Como que, vos habla. Y lo habíamos llevado de nuevo al territorio popular, ¿no? Haciendo improvisación sobre una cosa que había sido popular, después fue clásico y volvió a ser popular en este trabajo. También está Huevino, que es una cosa hermosa, que es una composición de Huerto increíble. Gismonti, ¿qué decir? Infinito. De pie, más o menos. De pie. La guitarra, el piano, lo que toca, de pie. Hay otro contacto. El letrista de Agua y Vino es el mismo letrista del tema que grabó con Piazzolla con Ney Matogrosso. Ajá. Mirá vos. No me acuerdo. Heraldo Carneiro. Sí. Un gran poeta brasileño. Hermoso. Hermoso, yo me enamoré de ese poema, me pareció, y Chico Piñeiro fue el que lo grabó en Nueva York, no estábamos cerca. Y así se fue armando unánime todo el mundo recorriendo desde algún lugar raro, una cosa como contemporánea de Julio Reyes, que es un músico colombiano muy rara para flauta, y yo dije, bueno, ¿qué puede pasar? Lo mejor. Lo mejor. La sudé, porque ni siquiera el registro era, pero fue muy interesante porque yo sentía que ese era el lenguaje en el que tenemos que meternos, ¿no? Como músicos de jazz. Y finalmente Vitale te hizo hacer un Fitomanía, por favor. No, pero es que... Ese tema que te quedó en el tintero, porque enseguida me lo propusiste. Yo nunca grabé nada de Fito, excepto cuando Nosotros colaboramos juntos en una versión muy linda. Hermosa versión. En 5/4, una cosa rara. ¿De qué tema? ¿No? De Las Tardes del Sol. Ajá. Casi que te la digo, mira. Mira vos. Pero después dije, a ver, vamos a hacer algo que nunca haya cantado y que no sepa. Agosto le dice que no, la luna se cae y ella escucha este vals, escucha y no sabe. Le dice que sí, que siga y que marche. Se fue un poco lejos, mi amor. Se fue y no hubo viaje. Y así, tan solo así dejaste ver tu corazón de huesos, cansado de este mundo. Y así, tan solo así dejaste ver tu corazón cerrado. Esta vez no va a ser necesario que digamos nada. En 4 paredes de cal y en pocas palabras se puede cruzar todo el mar. Si hay dos que se aman, volver y volver a empezar, volver a tocarte, volver con alguna verdad que ayude a quedarse. Y así, tan solo así dejaste ver tu corazón de huesos, cansado de este mundo. Y así, tan solo
si dejaste ver tu corazón cerrado. Y esta vez no va a ser necesario que digamos nada. La